Hola, soy Magda de Wnętrza ze Wnętrza. Hace más de un año, Kiri vino a tomar té y hablamos de construir su pequeña casa transportable. Ahora nosotras iremos a tomar el té con ella y preguntarle cómo es vivir ahí. Kiri ya vive en su casa, así que la primera pregunta es, ¿cómo te sientes en un espacio tan pequeño? Sorprendentemente bien. Eso es en realidad un descubrimiento muy interesante porque es un experimento. Ya lo dije en el video anterior y pensé que sería muy claustrofóbico, pero no lo es. Resultó que todas esas soluciones, o la gran mayoría, funcionan, ya sea un escritorio plegable, un sofá cama o un sistema de armario en la ducha, y eso facilita mucho vivir aquí. Y no resulta cansado. No, tampoco siento que el espacio sea reducido. Creo que influye la altura del lugar. La casita mide 3.16 metros sin contar el aislamiento, así que sí, es bastante alta. Aquí sucede una magia interesante. Todos los que entran dicen que entre más muebles y cosas ponemos, más espacio parece haber. No sé de qué se trata, pero es una casita mágica porque parecía mucho más pequeña cuando no había cosas aquí. El color blanco de las paredes ayudó, pero estas soluciones son ingeniosas y bien pensadas. Por eso todo tiene más orden y sentido, cuantas más cosas tenemos aquí. Quizá también sea cuestión de los colores de cada cosa, porque en realidad no tienes aquí ningún color oscuro. Sí, creo que eso ayuda mucho. Sobre todo, esta casita se abrió mucho y se iluminó después de que pintamos todas las paredes, eso era obvio, y cuando agregamos el piso claro de fresno blanco, pero de verdad hay algo mágico en estos muebles. ¿Y las ventanas? Porque ahora muchas veces se apuesta por grandes ventanales, pero en tu caso es completamente diferente, tienes varias ventanas, pero más bien pequeñas. Sí. Eso también fue todo una incógnita total, que iba a salir de eso, porque al principio tenía miedo de que fuera muy poco. Decidimos que si había poca luz, pondríamos otra ventana en el techo, aunque fue un acuerdo controvertido, porque habría que hacer grandes cambios justo después de la construcción, así que creo que fue eso. ¿Por qué no pensaste en una ventana en el techo desde el inicio? Porque es caro. Ah, Porque simplemente es caro, y este proyecto no se trata de poner mármol en un espacio tan pequeño, eso sería bastante absurdo. Claro, puede verse así, pero es un proyecto inteligente, un proyecto útil, ordenado y bien diseñado, pero tampoco genera costos altos ni desproporcionados para este espacio e idea. ajá. Entonces, ¿cómo pasas el tiempo aquí? ¿Esta casita es de esas en las que solo vienes a dormir porque haces mucha vida afuera o también puedes trabajar aquí, cocinar una comida normal y recibir amigos? Y entonces, ¿cuántos invitados has tenido al mismo tiempo como máximo? El mayor número de invitados fue de 5 personas, pero la sexta y la séptima se invitaron solas y hubo bailes, sí, hubo bailes, se puede, bailes y fiesta. Y eso es otra sorpresa. No lo digo solo por este video, pero pensaba que sería justo como dices, como lo había previsto. Soy muy activa, corro, hago ejercicio, me reúno y hago muchas cosas. En realidad, el departamento, porque nunca he vivido en una casa, era solo como un dormitorio. Y ya, aquí es exactamente al revés. Me gusta mucho pasar tiempo aquí, leo, cocino, invito gente. Y en serio, tiene sentido y hay espacio para todo, de alguna manera. ¿Y a qué se debe que desde nuestro último encuentro en el canal Wnętrza ze Wnętrza haya pasado más tiempo del que pensabas al principio? Tengo que tomar fotos. Escuchen, las remodelaciones y construcciones deben considerarse. Hay que sumarles al menos otro 80% del tiempo estimado o hasta el doble. La verdad no tengo idea, en realidad ni siquiera recuerdo bien qué pasó. Creo que es algún tipo de mecanismo de negación, pero simplemente tomó mucho más tiempo de lo que habíamos previsto. Especialmente en un proyecto así tan experimental donde hicimos todo solas desde cero, incluyendo los frentes de la cocina donde planchaba los bordes. Eso no se puede prever.
No son procedimientos estándar como pedir y armar muebles de IKEA, donde el tiempo es medible, sino que todo es, como digo, muy impredecible, experimental, así que no calculamos bien el tiempo. Además, surgieron algunos problemas de plomería y similares que no pudimos resolver fácilmente. Todo eso se retrasó. ¿Y puedes contar un poco más sobre esas soluciones, las que fueron poco comunes o que justamente tomaron más tiempo? Dices que, por ejemplo, la cocina tenía que ser personalizada, así que hicieron los gabinetes ustedes mismos, y eso, por razones obvias, toma más tiempo que simplemente pedir muebles ya hechos y solo armarlos. ¿Y qué más aquí requirió de ustedes un mayor compromiso? En realidad, todo. Incluso tengo problemas para enumerar esas cosas porque en realidad cada mueble aquí, excepto las sillas que compramos en IKEA, son muebles que todos fueron diseñados y hechos por nosotros, fabricados por nosotros. Y cada uno de ellos representó, en cierto sentido, un problema y un reto. Bueno, tal vez no un problema, pero sí fue un reto. Algo que parecía ya estar listo, nunca estaba listo. Un ejemplo sencillo, el escritorio. Hicimos un escritorio que se pliega y se despliega. Parecía que ya estaba listo, que ya lo teníamos. Los pistones de gas que pedí no soportaban ese peso, así que tuvimos que pedir otros que no estaban disponibles en la tienda mayorista. Tuvimos que esperar 1 o 2 semanas a que llegaran unos que soportaran ese peso, porque esa placa también la hicimos nosotras. Por fuera tenemos triple, no tenemos una tabla de carpintería con chapa de roble, y en el interior, bueno, ya no recuerdo qué, pero hicimos como un sándwich, o sea, es una construcción especial. Era difícil calcular el peso exacto de esa placa. Fue un poco como no es muy pesada. Sí, pero como ya había una superficie, tuvimos que hacerlo por ensayo y error. Atornillamos los actuadores, resultaron pequeños y pedimos otros. ¿La superficie se hizo con varias placas? Sí. Es como un sándwich. Ok, ¿y por qué? Y aquí llegamos a la construcción, porque este escritorio se bloquea con una tabla junto a la pared, siendo un mecanismo donde una parte va por debajo. Entonces, para que esta construcción fuera más ligera, pero al mismo tiempo bastante estable, y para que esta idea de bloquear funcionara, tuvimos que hacer nuestra propia combinación alfa. Ok, o sea, tenía que tener cierto grosor, pero no podía ser demasiado pesada. Exactamente. Claro. Caray. Exactamente. ¿Y qué pasa entonces con los dos temas que me parecen los mayores retos en el caso de tu casita? Primero, la cama que está encima de nosotros y se baja hasta la altura de los estantes que ven aquí. Y la regadera que está en el mismo lugar que el closet. Por ejemplo, con la cama, recuerdo que al inicio de la construcción me dijiste cómo debía verse. Y sin embargo, era una solución un poco diferente a la que finalmente se hizo aquí. Así que, ¿cómo fue el proceso de creación de esto? En el caso del entresuelo, en realidad hay 1.000 millones de ideas sobre cómo se puede levantar. Hay 1.000 sistemas, incluyendo algunos electrónicos, digamos, en unos rieles, pero decidimos que fuera algo mecánico. No es como en Estados Unidos, donde solo se aprieta un botón. Esta casita tiene carácter, muchas ideas de diseño y la hicimos con una manivela. Y también hubo la idea de si sacar esto desde debajo del entresuelo o fijar el entresuelo arriba, o sea que se pudiera jalar desde arriba, desde el punto más alto. Al final elegimos la segunda opción, es más resistente y estable. Al principio intentamos hacer esa solución desde abajo, pero fue un completo fracaso. Algo no nos salió bien al intentar hacerlo. Incluso compramos sistemas de vela. No sé si tenga sentido contarlo, pero era tensar una cuerda y fue un desastre. Lástima que no lo grabamos. Creo que sí se podría hacer, solo que tendríamos que trabajar un poco más en eso. Al final, es más estable tener un punto en la parte de arriba y que las cuerdas bajen desde ese punto superior. Sí. Y cuando hablas de eso, indica que intentaron con otras soluciones. Sí. ¿Cuánto calculas que les tomó encontrar esa solución? Sí. 1 año, aunque
Literalmente tomó un año, aunque pudo hacerse en 1 o 2 semanas si nos enfocábamos solo en eso. Pero tomando en cuenta que mientras tanto hacíamos otras cosas, o sea, yo propuse, está bien, dejemos por ahora ese entrepiso, ocupémonos de algo que sea más obvio, como los frentes de los muebles, cuya producción tomó mucho tiempo y fue un proceso tedioso. No, pero aquí no hay ningún misterio. No tiene ciencia. No tiene mucha ciencia. Aquí solo hay que medir y hacer el trabajo una y otra vez. Se dice que las guías y bisagras de Bloom funcionan bien, pero no es el único fabricante. Y ustedes tienen varias de esas soluciones también poco comunes, así que me pregunto cómo fue la búsqueda de los diferentes elementos. ¿Buscaron una marca popular que ya está comprobada o tuvieron que buscar más bien por tamaños o por algún parámetro técnico? ¿Y dónde buscaron ese tipo de información en general? Creo que eso sería útil para quienes quieran agregar un compartimento extra en su casa o algo más interesante que lo actual. Esa es una excelente pregunta porque es parte de ese tiempo que se extiende tanto y por eso nos tomó tanto hacerlo. Aquí nada es estándar. Por ejemplo, una placa común, como un frente de cocina, mide unos 2 centímetros o 18 milímetros y usamos bisagras estándar para eso. En nuestro caso, los frentes de cocina son de tablero de carpintero y más delgados. Es más difícil encontrar esas bisagras. No digo que no existan, porque sí hay, pero no es, digamos, súper estándar. Así que tuvimos que ingeniárnoslas un poco. En cuanto a todo este tema, llamémoslo ingenio, tenemos mucha experiencia con soluciones no estándar, ya que somos diseñadoras, por eso tenemos varios contactos y sabemos a quién acudir. Y pienso que yo hace 7 años absolutamente no habría sabido cómo lidiar con esto y un poco es así que hay que sumergirse en este mundo, el del diseño, y de todas formas cada proyecto individual es un nuevo reto. Por ejemplo, con los pistones tuvimos que investigar desde cero, llamar a distribuidoras y tiendas, informarnos y elegir peso y carga. Era algo nuevo. Nuevo caso detectivesco, ¿cómo resolver el tema de esos pistones en este caso? Eso, por supuesto, es una cosa pequeña, porque es un componente ya hecho que se puede comprar después de todo, así que solo se trata de hacer una buena investigación, pero eso se aplica, digamos, a cualquier cosa que uno haga por su cuenta. Sí, y sinceramente tengo la sensación de que muchas cosas que hacemos por nuestra cuenta en casa parecen de alguna manera cosas banales. Por ejemplo, no sé, pintamos las paredes con rodillo y pintura. Al final pasamos el día cubriendo zócalos, moviendo muebles, aplicando base y tapando agujeros antes de pintar, y el trabajo ocupa todo el fin de semana en vez de unas horas como pensábamos. ¿Era de esperarse sin experiencia en eso? El escritorio también es un ejemplo de un proyecto muy sencillo. Visto desde afuera, es una superficie, un pistón y otro que ajustas con peso y atornillas para que funcione. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del escritorio nos tomó bastante tiempo considerar cómo debería trabarse el escritorio, porque el problema era que queríamos tenerlo en un ángulo de 90 grados paralelo a la pared, bajado paralelo al piso. Parece sencillo, pero ¿deberíamos ponerle una pata? Necesita soporte, no puede quedar solo con los pistones. O quizá un sistema deslizable, no lo sabíamos. Había varias opciones y en la tienda pensamos, esto puede trabarse así, ¿no? Alguna superficie podría sobresalir y atorarse debajo de algo fijo a la pared o estructura. Estos pistones solo serán soporte extra. Y puede cerrarse con imanes, ¿verdad? Es decir, este proyecto fue surgiendo en el camino, después de muchas conversaciones diferentes. A veces las soluciones simples no se aceptan de inmediato, aunque sean ingeniosas y bien diseñadas. A veces se requiere mucho análisis para regresar al inicio. Creo que el escritorio fue una de esas cosas. Cuando lo supimos, pensamos cómo hacerlo técnicamente. ¿Debería ser una tabla o ir debajo? ¿Cómo asegurarla? ¿Poner estructura o solo triple A? ¿El triple A lo soporta? Simplemente si quieres hacer algo tú misma tienes que intentar cortar, atornillar, pintar, volver a pintar. Si no sale, corregir. Así es exactamente como se hizo esta casa. Sí.
Debo admitir que en la casita se nota mucho su experiencia en diseño, porque las soluciones no solo funcionan, sino que también son ingeniosas. Es más bien un sentido de ingeniería, diría yo, y también un sentido de diseño, porque además todo es estético. Muchas gracias. Y por ejemplo, una mesita así tiene 2 patas y podrían ser simplemente columnas normales, pero en cambio se estrechan hacia abajo. Creo que esto es triple A, tiene una curvatura, se ve muy bonito. Gracias. Todo eso fue planeado en el sentido de que nuestro objetivo principal era hacer las cosas funcionales, estéticas y con una idea de diseño, digamos, pero que todo fuera práctico y nada pretencioso. Ese fue el brief que creamos, una solución inteligente, especial, con detalles, usando materiales simples, estéticos y económicos, como mencioné. No vamos a forrar una casa con mármol, sería absurdo, ni pondremos detalles dorados, además de que no es estético ni queda bien. Sí, la idea era que fuera una casita también muy cercana a la naturaleza, en realidad. Sí, cerca de la naturaleza y amigable con el bolsillo, así que tenemos... Respecto a las patas de la mesa, Dorotka me ayudó mucho con las patas y con las proporciones, lo cual es excelente, porque diferentes personas a lo largo de este proceso venían y ayudaban, ya sea en la construcción o en trabajos como proteger las tablas con aceite o también en algún trabajo un poco más de diseño. Dorota se encargó del trabajo de diseño, ella misma es diseñadora. Llegó y dijimos, bueno, ahora las patas, ni modo, hay que hacerlo. Así que estuvo genial, además fue un evento más social. No es que esas personas... Es resultado del trabajo de muchas personas, aunque el núcleo era más pequeño, sí. Sí, es cierto. Llevamos mucho tiempo construyendo esta casita. Algunas personas vinieron unos días a ayudar, pero lamentablemente seguimos en esto desde hace 2 años y medio. Tal vez esto también anime, pero decimos... Dices, estamos construyendo, lo dices en presente continuo. ¿Aún sientes que sigues construyendo? No, 98%, 98%. Todavía hay algunos arreglos provisionales que me molestan estéticamente y me gustaría terminarlas. Así que aún quedan algunos microdetalles. Está bien. No hay lavabo. Ojalá termines para el verano. Espero terminar para el invierno. No, es broma. No. Para el próximo invierno y ahora voy a ¿Recalcular? recalcular el tiempo. Bueno, porque estaría padre grabar aquí un home tour para poder mostrarles a todos cómo se ve realmente, porque estamos hablando de algunas soluciones y algunas cosas se pueden mostrar parcialmente, pero me gustaría hacerlo de manera completa, así que ya no puedo esperar. Cuando pongas el punto final y digas que está listo, te invito. Yo tampoco puedo esperar, pero gente, déjenme vivir, sé que todo esto está vivo y justamente eso es algo que siento para que te animes un poco con toda la gente con la que hablo, ya sea que esté remodelando o construyendo una casa, nunca sale según lo planeado. Siempre se retrasa porque siempre salen sorpresas, cosas que no esperamos para nada. Mucho depende de lo que se haga, ¿no? Terminar un departamento nuevo entregado por la inmobiliaria con una diseñadora experimentada y su equipo. Hay muchas posibilidades de que sí terminen todo a tiempo y que no haya sorpresas mayores. Pero ya una remodelación de un departamento en un edificio antiguo o construir algo desde cero, especialmente de un proyecto único y no uno que ya se haya hecho antes, pues claro, eso es diferente. Eso es completamente diferente. Sí, porque no teníamos ningún equipo y también teníamos trabajo de tiempo completo. Esa es una gran diferencia, así que podemos pensarlo así. Este fin de semana construiremos y avanzaremos algunos temas. Por ejemplo, Está lloviendo. llueve o entra algún pedido, así que ni modo, también hay que hacerlo, o ya estamos muy cansadas y queremos ir al cine. Eso también puede pasar. Pues sí, hay que vivir. También hay que vivir, así que todo se va alargando. O luego, por ejemplo, los pistones de gas que ya mencionamos no funcionan. Yo personalmente ajusto esos pistones de gas 3 veces. 3 veces no pude medir bien esa carga.
Exacto, mencionamos pistones de gas y bisagras, pero cuéntanos también sobre los otros materiales que usaste, ya que veo mucha madera, nada de tablero para muebles, mucha contrachapada y tablero de carpintero. ¿Por qué elegiste ese material y cuáles son sus características? Porque yo he notado que todavía muchas personas no ven tanta diferencia, por ejemplo, entre la madera contrachapada y el MDF. Escuchan madera contrachapada y dicen, eso es algo de mala calidad, peor que la madera, pero en realidad la madera contrachapada es más resistente que una tabla común y también es más cara. Así que cuando dices que es una casita económica, no estoy muy de acuerdo y me gustaría escuchar más. Aprovechemos tu experiencia. Creo que en diseño en la universidad también se mencionó esto. No, los materiales, el conocimiento es un mar de información y absolutamente no siento que pueda ser una experta en este tema. Mi experiencia hasta ahora es limitada comparada con lo que podría ser. Por ejemplo, con el triple de Álamo queremos que la estructura del entrepiso sea lo más ligera posible. Así que lo resolvimos haciendo perfiles de aluminio, hicimos la estructura con perfiles de aluminio y encima pusimos triple. Triple de álamo, muy ligero, y pudimos aceitarlo y protegerlo arriba contra filtraciones o daños. Fue una elección práctica, además es bonita, de color claro y muy agradecida. Está sobre nosotros, créanme. Así que es un material muy agradecido y no solo cumple con los requisitos técnicos, digamos, para nuestras necesidades, aquí lo importante es la ligereza, sino que también es muy, muy bonito. ¿Dices ligera porque es más ligera que otros triples o porque era el material más ligero posible para este lugar? Más ligera que otros triples, no sé si habría materiales mejores, pero si hablamos de un compromiso entre precio, peso y estética, esta madera contrachapada de álamo fue la opción perfecta para nosotros. Frecuentemente es solo esa búsqueda sobre la marcha. Por ejemplo, el piso. Tenemos un piso hermoso, fresno blanco, es precioso, no he visto un piso más bonito y son tablas que están adaptadas para calefacción por suelo radiante. También. O sea, es una duela de ingeniería. Duela de ingeniería de 7.5 milímetros, buscábamos una lo más pequeña posible porque la casita es pequeña y queremos ahorrar espacio. Estética resistente y compatible con calefacción por suelo radiante. Elegimos esa tabla. ¿Son 7 milímetros de toda la tabla o solo de la capa superior de madera? 7.5 milímetros de toda la tabla. Ok, ¿y sabes cuántos milímetros tiene la capa de madera? No. Creo que 23 milímetros, no sé, en este momento no pregunto. En cuanto al lijado, muchos fabricantes ya no lo recomiendan para tablas multicapa, pero aún se hace. Algunas tienen una capa superior más gruesa o más delgada, y mientras más grande sea, más se puede trabajar. Y sé que como su remodelación se alargó y hicieron muchos trabajos de acabado cuando el piso ya estaba puesto, pues también se les pudieron caer algunas herramientas, pudieron aparecer algunos rayones. Sí. Así pasó. Por eso me pregunto si sería posible lijar el piso para nivelar, pero con una capa tan delgada no sería tan fácil. No lo sé, debe estar en la especificación y el fabricante puede aconsejar. Sería difícil saberlo todo. Pero eso es justamente la magia de este tipo de proyectos, que uno está aprendiendo todo el tiempo. Sobre la marcha, hay que leer las especificaciones. Muchas veces me senté a leer las especificaciones del calentador de agua, porque había que revisar algo, no estábamos seguros, algo no funcionaba. Caray, tal vez lo dijimos al revés. Pues no, pero de eso trata la magia. Por un lado, siento que cuando ya vives aquí es más fácil terminar algo porque ya estás en el lugar, pero por otro lado ya no tienes esa motivación de mudarte aquí. Así que puedes posponerlo para siempre. Al fin y al cabo, se puede vivir sin lavabo en el baño. Pues lamentablemente creo que ahora está ocurriendo la segunda opción. Mi entusiasmo por la construcción ha disminuido un poco desde que ya estoy aquí. Es difícil en este momento, aunque solo sea porque tengo cosas aquí y todo está impecable. ¿Y ahora dónde? Me duele un poco el corazón por ese ambiente de construcción que lo arruina. ¿Pero quedaron muchas cosas así? Quedaron algunas cosas. Ok. No todas son así. Creo que nada hará mucho polvo ni ensuciará mucho.
Sentí la necesidad de consolarme y realmente vivir aquí fueron años muy ocupados. De hecho, cada momento libre lo pasábamos en la construcción, o la mayoría de los momentos libres, y fue bastante intenso, y lo peor es que tengo más ideas por delante, así que ahora tengo que reunir fuerzas. Pero entiendo que ya no tienen que ver con esta casita. No tienen que ver con esta casita. Ok, y todavía tengo una pregunta sobre el lugar de esta casita, porque fue construida en otro lugar, luego la trajeron aquí, donde estamos ahora, y aquí se hizo el interior. Y la pregunta es, ¿qué sigue? Porque fue diseñado para poder transportarse. Así que entiendo que no es para que esté toda la vida en un solo lugar. No, para nada. Como dije, creo que lo mencioné en el video anterior, él es como medio móvil. No es tan sencillo como simplemente engancharlo y transportarlo. Hay que organizarlo. Ese tipo de transporte en una plataforma de cama baja con grúa HDS. Así será, y será transportado al terreno de destino, al parecer, o sea, simplemente a mi terreno. ¿Crees que ese será el terreno final o solo temporal? También podría ser solo por unos años. Por eso hice una pausa aquí, quizás solo por unos años, o tal vez sea el terreno definitivo. Bueno, pues te deseo suerte, no tanto por lo definitivo, porque me imagino que tal vez algún día quieras un espacio más grande y entonces existe esa posibilidad. Te deseo un terreno junto al lago o al mar, en las montañas, con una vista hermosa, y entonces esta casita podría acompañarte en tus viajes y creo que también sería fantástico, pero... Exactamente, sin ninguna limitación, eso es lo mejor de este proyecto. No tengo eso de estar muy atada a un solo lugar y eso es genial. ¿No te apegas a esta casa? Me cuesta imaginar que la vendas. Absolutamente no voy a vender esta casita. Tendría que estar en una situación muy desesperada en mi vida, no me lo puedo imaginar. Es más bien mi garantía de estabilidad. Estabilidad en la inestabilidad, o una estabilidad móvil, por así decirlo. Esa es una combinación muy padre, pero a mí me gusta. Para mí está bien. Para mi personalidad, para mis necesidades actuales, para mi vida, para mi necesidad de aventura. Es una super solución, así que ser estable, pero menos, digamos. Siempre con opción de cambio, como dices. Eso es genial. Yo pienso que esa casita te queda perfecta. Me alegra que hoy hayamos platicado y que nos hayas contado más, además de que ya vieron algunas soluciones. Y espero que tal vez este año podamos encontrarnos aquí. Cruzo los dedos, Kiri, te voy a estar presionando y lo digo públicamente para que luego no digas, Dios santo. ¿Esto va a estar en internet? Pero ya no puedo esperar, simplemente lo sé desde que Kiri me contó sobre esta casita. Y todavía no estaba, ni siquiera la estructura de acero estaba hecha en ese entonces. Y yo ya sabía que habría buenas soluciones para el próximo año, y simplemente no puedo esperar por ese material. Ahora toca movilizarse. Y por cierto, Kiri, vi que estás leyendo Cabin Porn. ¿Estoy leyendo Cabin Porn? ¿Qué te parece? Es un libro que pueden comprar en la tienda, con interiores y exteriores. Está debajo de la cámara y justo quería mostrarlo. Es nuestro trípode. Estoy muy sorprendida, súper. Ahí hay una historia parecida, similar pero distinta. Empecé ayer, pero lo que vi es... Ayer, pero si ahí hay una marca a la mitad. Yo leo rápido. Hay muchas ilustraciones, lo cual fue una grata sorpresa. No esperaba que el libro fuera tan bueno solo por el título. Pensé que tal vez sería más como una recopilación de inspiraciones de internet o algo así. Pero la historia que está ahí, especialmente al principio y en general toda la idea de este proyecto, de este Cabin Porn, me cautiva. Es muy de mi estilo. Y no, es interesante. Especialmente para personas como yo que buscan inspiración para cabañas, proyectos, que aman la naturaleza e incluso les gusta ver cabañas hermosas en lugares hermosos. Realmente está muy padre. Sí, el libro presenta varias historias interesantes y detalladas, mostrando etapas y el origen de la idea. Sobre el título es curioso, revisé las estadísticas y las palabras clave por las que la gente llega a interiores y exteriores. Había palabras clave de porno y yo pensaba de qué se trata, porque pronto se vio que estas palabras clave posicionan el libro. El título Cabin Porn lo dice todo.
Dudo que quien busque ese contenido compre este libro, pero quién sabe, uno puede inspirarse con los interiores. Esto es pornografía para los amantes de las casas. Descripción atrevida. Gracias por quedarse hasta el final. Espero sus likes y comentarios. Apoyen a Kiri para que podamos vernos pronto aquí en las próximas grabaciones. Ahora presentando no solo soluciones individuales, sino todo el interior. Desde que Kiri me habló de esta visión de la casita, ya no puedo esperar. Y eso ya fue, no sé, hace unos 45 años, un tiempo mucho más largo de lo que realmente dura la construcción. Porque esa idea fue tomando forma. Aún así, desde la idea inicial hasta lograrlo, siempre pasa mucho tiempo. Yo de verdad siempre creí y sigo creyendo mucho. Y ahora ya veo que realmente se ve fantástico. Y tengo muchas ganas de poder presentarlo también a los demás. Muchas gracias, de verdad, cuídense. Adiós.